El registro de ingeniería del periodo dinástico no da una explicación adecuada. Y las inscripciones de Seti fueron la única evidencia epigráfica directa utilizada. Hay una estructura enterrada en el desierto de Egipto que los propios arqueólogos que la descubrieron se negaron a fechar donde el consenso académico dice que pertenece. No es una teoría de Internet. No es especulación de aficionados. Son las palabras de los excavadores profesionales que la desenterraron a principios del siglo XX. Los mismos científicos que establecieron los estándares metodológicos con los que se juzgaría toda la arqueología egipcia posterior. Los hombres y mujeres que midieron los bloques, trazaron los planos, analizaron las juntas y luego escribieron, en publicaciones académicas formales, que lo que tenían delante no podía haber sido construido por quien los libros de texto dicen que lo construyó. Sus conclusiones fueron archivadas, no refutadas, no demolidas con nueva evidencia, simplemente puestas a un lado, desplazadas por un consenso que encontró la respuesta conveniente más cómoda que la respuesta correcta. Y la estructura sigue ahí hoy, medio inundada, con bloques de granito de hasta 100 toneladas ensamblados sin mortero, con unas juntas tan perfectas que no puedes introducir una hoja de cuchillo entre ellas, en el corazón del lugar más sagrado del antiguo Egipto. En las puertas mide más de 4 metros de altura. El granito fue transportado desde una cantera a más de 400 kilómetros de distancia. Y las inscripciones que se usan para datarlo están talladas en superficies que nunca fueron preparadas para recibirlas. Como una firma garabateada sobre una pintura que ya estaba terminada cuando la mano que firmó llegó al lugar. Esto es el Osiraion de Abidos. Y la historia oficial de quién lo construyó y cuándo no, descansa sobre la evidencia extraída del suelo. Descansa sobre algo mucho más cercano a la conveniencia. Quédate hasta el final, porque el dato que aparece en la última parte de este video es el que hace que la pregunta ¿quién lo construyó? Sea la segunda pregunta más importante. La primera es ¿para quién? El lugar más sagrado del mundo antiguo. Para entender por qué el Osiraion importa, tienes que entender dónde está. Abidos no era una ciudad ordinaria en el antiguo Egipto, era el umbral. Durante más de 3000 años, este lugar fue el corazón espiritual del culto a Osiris, el dios de la muerte, del inframundo y de la resurrección. Los egipcios de cada dinastía hacían la peregrinación hasta aquí. Creían que en Abidos, la membrana entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se volvía lo suficientemente fina como para cruzarla. Los reyes de la primera dinastía, hombres que gobernaron aproximadamente en el año 3000 antes de nuestra era, fueron enterrados en tumbas en la arena aquí. Una de esas tumbas sería identificada más tarde por los propios egipcios como el lugar de descanso de Osiris. Este no era un trozo ordinario de desierto, era el umbral de la eternidad. Y dominando el sitio, elevándose frente al Osiraion, está el templo de Seti I, una obra maestra del Imperio Nuevo, datada aproximadamente en el año 1300 antes de nuestra era. Su atribución no tiene ninguna disputa. Cada superficie interior está tallada, pintada, decorada, cubierta en relieve ornamentado. Contiene la famosa lista de reyes de Abidos, una larga secuencia grabada de nombres reales, que los historiadores han usado para reconstruir el orden de los gobernantes de Egipto. El templo es exactamente lo que uno espera del período que lo construyó. Refinado, elaborado, exuberante. Cada centímetro declara la riqueza y la maestría artística de un imperio seguro de sí mismo. No hay ningún misterio sobre el templo de Seti I. El Osiraion es completamente otra cosa. La estructura que no encaja el Osiraion se sienta detrás del templo, más bajo que el templo, al que se llega a través de un largo pasaje descendente. Y donde el templo es ornamentado, el Osiraion es austero. Donde el templo está cubierto de tallados, el gran salón central del Osiraion es desnudo, casi brutal en su sencillez. No hay escenas pintadas envolviendo sus pilares, no hay frisos de jeroglíficos delicados tallados en su diseño desde el momento de la construcción. En cambio, hay 10 enormes pilares de granito, cuadrados y sin adornos, que soportan vigas de piedra horizontales, llamadas arquitraves, que pesan hasta 100 toneladas cada una. Las proporciones son monumentales en lugar de decorativas. Se parece menos a un templo y más al esqueleto de algo mucho más antiguo,
expuesto por la excavación como los huesos de una criatura de otra era. La estructura fue excavada entre 1902 y 1903 por un arqueólogo suizo trabajando en nombre de un fondo de exploración inglés. Documentando el trabajo junto a él, había una investigadora joven trabajando bajo la supervisión de uno de los egiptólogos más célebres de la época, un hombre cuyo nombre sigue vinculado a los métodos de la arqueología moderna. No eran aficionados, eran las personas que establecieron los estándares por los que todo trabajo posterior sería juzgado. Y lo que sacaron del suelo no coincidía con lo que habían esperado encontrar del periodo al que fue asignada la estructura. Los números que nadie puede explicar. Cómodamente, considera el granito en sí mismo. El granito rojo de este tipo no aparece naturalmente en Abidos. Proviene de Asuán, muy al sur, aproximadamente 400 kilómetros río arriba por el Nilo. Para construir el Osireion, bloques de piedra de 100 toneladas tuvieron que ser cortados de las canteras en Asuán, sacados de la cantera, transportados una distancia equivalente a varios días de viaje en carretera moderna, y luego maniobrados hasta colocarlos en una cámara hundida, y elevados en su lugar con juntas tan precisas que excluyen una hoja de cuchillo. El registro dinástico describe muchas cosas. Describe el movimiento de obeliscos, el arrastre de estatuas, la organización de trabajo a una escala que todavía asombra. Pero los métodos que explicarían la colocación de arquitrabes de 100 toneladas con este tipo de juntas en un foso inundado por debajo del nivel freático no están completamente explicados en ningún lugar de ese registro. La respuesta oficial sobre cómo se hizo es, en gran medida, una suposición. Para entender la escala de lo que eso significa, detente en ese número, 100 toneladas. El bloque promedio en la Gran Pirámide pesa entre 2 y 15 toneladas. Las vigas de granito más grandes del interior de la pirámide, las que techaban la cámara del rey, pesan entre 50 y 80 toneladas. Son consideradas legítimamente como una de las mayores hazañas de la ingeniería antigua. Los arquitrabes del Osireion superan incluso esas, y no fueron elevados a gran altura dentro de una montaña creciente de escombros que podría duplicarse como rampa. Fueron colocados en una cámara que se sienta al nivel del manto freático, en un espacio confinado, con el terreno circundante sin ofrecer ninguna de las ventajas obvias que un constructor querría tener. Las juntas entre estos bloques, como encontraron los excavadores y como confirman los visitantes aún hoy, son tan ajustadas que no puedes deslizar una hoja de cuchillo entre ellas. Sin mortero, piedra unida a piedra por intención, a una escala y con una precisión que el propio registro del período no explica adecuadamente como nadie logró. El agua que no tiene sentido. Y luego está el agua. Cuando los excavadores abrieron por primera vez el salón central, lo encontraron sentado por debajo del nivel freático local. Hasta hoy, el suelo de la cámara central tiene agua estancada. En el corazón del salón hay una plataforma de piedra elevada, frecuentemente llamada el lecho de Osiris, una isla que se eleva desde el estanque circundante. La lectura convencional dice que la inundación era deliberada, un símbolo arquitectónico de las aguas primordiales de la creación de las cuales, en la creencia egipcia, emergió la primera tierra. Es una idea hermosa. También es un problema, porque la carpintería del Osireion, la precisión obsesiva de esas juntas perfectas sin mortero, es el tipo de trabajo que un constructor produce cuando las superficies están destinadas a ser vistas, destinadas a ser inspeccionadas, destinadas a estar secas al aire libre. No se trabaja para ajustar bloques de 100 toneladas hasta el milímetro si el resultado va a pasar la eternidad sumergido, donde ningún ojo lo apreciará jamás. Y la inundación moderna solo ha empeorado desde mediados del siglo XX, cuando una gran presa aguas arriba elevó el nivel freático regional bruscamente, empujando más agua subterránea hacia la cámara de lo que los constructores originales probablemente contendieron alguna vez. Lo que los visitantes ven hoy, el oscuro estanque tragándose las hiladas inferiores, la isla medio ahogada, puede ser una condición moderna impuesta sobre una estructura que fue diseñada para estar seca. Sus proporciones y su artesanía, dispuestas para un mundo donde el suelo era un suelo y no un lecho de río. Las inscripciones que cuentan la historia equivocada.
Las inscripciones del Osirion son el único elemento que la datación convencional utiliza para anclar la estructura al faraón Seti I. Y aquí está el problema que los primeros excavadores documentaron con detalle, y que el consenso posterior decidió ignorar en lugar de explicar. Esas inscripciones no están integradas en el diseño desde el principio. No están talladas en superficies que fueron preparadas para recibirlas desde el inicio. No forman parte de un esquema decorativo concebido junto con la arquitectura, de la manera en que cada inscripción en el templo de enfrente claramente es. Aparecen en su lugar en superficies que estaban terminadas y lisas y destinadas a permanecer en blanco, talladas en lugares que parecen elegidos por conveniencia más que por significado. Tienen el carácter que los primeros excavadores notaron no de ornamento original, sino de algo grabado en una estructura que ya existía mucho antes. Como una firma raspada en algo que ya tenía décadas, o siglos, o milenios, cuando la mano que firmó llegó al sitio. Esa distinción importa más de lo que podría parecer a primera vista, porque invierte toda la lógica de la datación. Un cartucho tallado en una pared no te dice por sí solo quién construyó la pared. Te dice quién quería estar asociado con ella. Si los arquitectos de Seti I encargaron el Osirion desde los cimientos hacia arriba, la expectativa natural es que su nombre y títulos estarían planificados en el tejido del lugar, colocados en paneles preparados, rodeados por el denso y deliberado relieve que define su templo a pocos pasos de distancia. En cambio, las inscripciones parecen un pensamiento posterior, como una firma añadida a un lienzo terminado, pintado por otra mano. Los primeros excavadores entendieron exactamente lo que eso implicaba. Dos estructuras, dos universos, compara las dos estructuras que están una al lado de la otra, y el contraste se vuelve casi físico. El templo de Seti I es un documento. Cada pared, cada columna, cada superficie disponible está cubierta en relieve ornamentado, figuras pintadas, texto jeroglífico, el denso lenguaje decorativo que el Imperio Nuevo adoraba. Es un templo que se anuncia a sí mismo, que llena cada centímetro con historia e imagen. Es exactamente lo que esperarías del período que lo construyó. Ahora baja al Osirion. No hay nada de eso. No hay relieve abundante, no hay procesión pintada de dioses. La estética es austera hasta el punto de la severidad. Granito desnudo. Vastas superficies de piedra intactas. Monumental en lugar de ornamental. Es la diferencia entre un manuscrito ricamente iluminado y un único bloque de geometría pura y perfecta. Estas no son dos expresiones del mismo impulso artístico separadas por un patio. Se sienten como los productos de dos mentes completamente diferentes, dos sensibilidades distintas, quizás dos eras completamente diferentes. Y esa es precisamente la incomodidad que Edward Neville no podía sacudirse cuando escribió su informe de excavación en 1914. ¿Por qué el mismo mecenas, los mismos arquitectos, los mismos talleres que produjeron el detalle exuberante del templo de enfrente, darían la vuelta y construirían justo detrás algo tan severo, tan llano, tan diferente a todo lo que jamás produjeron en cualquier otro lugar? El argumento que domina, el campo y sus grietas. En la década de 1920, un egiptólogo de notable influencia lideró nuevas excavaciones en el Osirion y publicó sus conclusiones en la década siguiente. Su argumento fue el que ha dominado la academia durante casi un siglo. Seti I argumentó, construyó deliberadamente el Osirion en un estilo arcaico. La estructura era un cenotafio, una tumba simbólica en el lugar más sagrado de Egipto. Para conectarse simbólicamente con Osiris, el faraón habría encargado una estructura diseñada para evocar la apariencia de la antigüedad extrema. El granito macizo, la estética austera, el salón central inundado, todo era arcaísmo deliberado. Un rey vistiéndose su cenotafio con el disfraz de una era más antigua para vincularse con la eternidad. Es una teoría elegante. También tiene problemas que no desaparecen cuando los presionas. El primer problema ya lo vimos, las inscripciones. Si Seti I diseñó el Osirion desde los cimientos, ¿por qué sus cartuchos se ven claramente como adiciones posteriores a superficies que nunca fueron preparadas para recibirlos? El segundo problema es la técnica constructiva. La teoría del arcaísmo pide que creas que los constructores del Imperio Nuevo poseían la capacidad de cortar,
transportar y colocar bloques de 100 toneladas conjuntas sin mortero de precisión milimétrica, y que desplegaron esa capacidad exactamente una vez, en deliberada imitación de una era que solo conocían a través de la leyenda, y luego la abandonaron para siempre. Así no es como funciona el dominio técnico. Las habilidades de ese orden no aparecen una vez y desaparecen. Dejan una huella. Aparecen en otros encargos, en reparaciones, en el trabajo de los mismos talleres en otros proyectos. Y sin embargo, en toda la vasta documentación del Imperio Nuevo, el período que supuestamente produjo el Osirion, no hay nada más como él. Los templos son magníficos, las columnas soaring, el relieve impresionante. Pero el método de construcción es completamente diferente. Bloques más pequeños, mortero donde resulta útil, un vocabulario de construcción que no tiene nada en común con el silencio megalítico detrás del muro del templo de Seti. ¿Dónde más usaron esa técnica? ¿Cuándo más construyeron algo así? En ningún lugar, en ningún momento. El problema de las proporciones. Hay una cuarta anomalía en el Osirion, que recibe menos atención que los demás, pero que en cierta manera es la más desconcertante. Las proporciones del interior están calibradas para ocupantes más grandes que cualquier población humana documentada. Los umbrales superan los 4 metros de altura. Los pasajes son más anchos de lo que el tráfico humano normal justificaría. Las dimensiones del salón central sugieren un espacio diseñado para figuras que no coinciden con las dimensiones corporales de ningún egipcio de ninguna era registrada. El Osirion no parece construido para seres de la escala humana ordinaria. Este detalle fue notado por los investigadores tempranos y ha sido ampliamente ignorado en la discusión académica posterior. Pero es un dato arquitectónico, no es una interpretación, no es una suposición, es una medida. Y Seti I construyó el Osirion como su propio cenotafio, el espacio simbólico donde se recreaba su propio entierro ritual. ¿Por qué construiría puertas y cámaras a proporciones que empequeñecen su propio cuerpo? La arquitectura real egipcia era habitualmente escalada a dimensiones humanas. Los templos eran monumentales, pero los espacios internos estaban diseñados para uso humano. Los umbrales acomodaban cuerpos humanos. Los pasajes permitían el tráfico humano. La relación entre escala arquitectónica y escala humana era coherente. El Osirion rompe ese patrón. Y la pregunta que emerge de esa ruptura no es cómoda para ninguna interpretación convencional. La evidencia que está desapareciendo. El agua que llena el Osirion hoy sigue subiendo. La gran presa de Asuán, completada en 1970, estabilizó la inundación anual del Nilo, pero también elevó el nivel freático en toda la llanura de inundación egipcia. Sitios arqueológicos que antes estaban secos, ahora están encharcados. La inundación del Osirion ha empeorado en los últimos 50 años. Los investigadores que desean examinar las hiladas inferiores de la estructura deben lidiar con agua que oscurece superficies e impide la inspección cercana. La evidencia misma que podría resolver la cuestión cronológica está desapareciendo bajo el nivel freático creciente. Las articulaciones de las hiladas inferiores, las que podrían revelar técnicas constructivas, las que podrían mostrar patrones de desgaste coherentes con una datación más antigua, se están cubriendo de agua de manera irreversible. El geógrafo griego Estrabón, escribiendo en el siglo I antes de nuestra era, describió una estructura en Abidos que corresponde al Osirion. Lo describió como un monumento antiguo, ya antiguo cuando él lo vio, más de 1000 años después del reinado de Seti I. No lo atribuyó a Seti I. Lo llamó simplemente antiguo. La gente más cercana a él en el tiempo no asumió lo que los libros de texto asumen ahora. La pregunta, que el edificio lleva haciendo un siglo, junta todo esto, y el cuadro que emerge, no es el que está en los libros de texto. Es el cuadro que los primeros excavadores vieron y fueron ignorados por describir. Una estructura que parece antigua porque es antigua. Inscripciones añadidas por un rey posterior que la encontró y la reclamó. Un método constructivo sin equivalente en su supuesto siglo. Una artesanía dispuesta para luz seca, no para agua permanente. Proporciones escaladas para ocupantes que no coinciden con ninguna constitución humana registrada. Ninguno de estos elementos por sí solo derroca el consenso. Juntos, hacen que el consenso parezca menos una conclusión y más una conveniencia.
Una fecha elegida porque cerraba la pregunta, adjuntada a una estructura que nunca ha dejado de hacerla. El consenso académico sobre el Osirion no fue establecido por evidencia que refutó las conclusiones originales. Fue establecido desplazando esas conclusiones, ignorándolas, dejándolas envejecer en los archivos, mientras una respuesta más cómoda ocupaba el frente del campo. Edward Neville dijo en 1914 que la estructura que había desenterrado pertenecía a una era anterior al registro dinástico. No era un personaje marginal buscando sensacionalismo. Era un egiptólogo establecido cuya carrera descansaba en la lectura cuidadosa de la piedra y el texto. Margaret Murray llegó de forma independiente a una conclusión similar. Dos observadores entrenados trabajando en momentos diferentes, mirando el mismo salón, y ambos sintiendo el mismo tirón alejándose de la respuesta cómoda. Las personas más cercanas a la evidencia, las que manejaron los bloques y midieron las juntas, y estuvieron de pie en el agua estancada con el polvo de la excavación todavía en sus manos, fueron las que menos convencidas estuvieron por la fecha que más tarde sería estampada en el lugar. Su duda no era teórica, venía del contacto. Escríbeme en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia te resulta más difícil de explicar con la atribución convencional? ¿Los bloques de 100 toneladas sin paralelo en todo el Imperio Nuevo? ¿Las inscripciones que parecen añadidas después? ¿Las proporciones que no encajan con ningún cuerpo humano documentado? ¿Y si hubiera que nombrarte un constructor para el Osirion que no fuera Seti I, quién sería? Porque eso es exactamente el tipo de pregunta que nos hacemos en este canal. Suscríbete a Wise. No te contamos lo que el consenso dice. Te contamos qué dice la evidencia cuando la miras directamente, sin el filtro de lo que es conveniente creer, sin la comodidad de la respuesta que cierra la pregunta antes de que puedas terminar de hacerla. Un bloque de granito de 100 toneladas en el lugar más sagrado de Egipto. Un arqueólogo que publicó que era imposible atribuirlo al faraón que lleva la firma. Un consenso que lo enterró sin refutarlo. La misma historia que en el océano profundo. La misma historia que en los ríos de Oregón. La misma historia que en los campos de Texas. La respuesta que nadie eligió mirar estaba ahí todo el tiempo. Dale like si llegaste hasta aquí. Comparte este video con alguien que crea que la arqueología ya resolvió todos los grandes misterios del mundo antiguo. Y activa la campana, porque el próximo video que publicamos lleva esta misma pregunta a otra estructura que el registro oficial no puede explicar completamente. En Wise, el consenso es el punto de partida, no el punto final. Hasta el próximo video.